Dios les bendiga en esta tarde ya aquí donde estoy. Hoy quisiera compartirles acerca de lo que es la deuda de Estados Unidos, ya que en este momento eso es lo que está en las noticias, el techo de la deuda. Para todos aquellos que no sabían o que no tenían en cuenta, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y ahorita más o menos, como dice esta gráfica, está en esta cantidad de lo que es su deuda, 30.9 trillones de dólares para el 2022. Más o menos, eso es lo que está. Y aquí así es como ha ido aumentando, o en la rapidez que ha ido aumentando la deuda de Estados Unidos. Y en este momento está el gobierno, el presidente juntamente con el Congreso, hablando para ver cómo pueden aumentar la deuda para que no, para que Estados Unidos no deje de pagarla, porque de la única forma que lo pueden hacer es aumentando la deuda. Es como si uno empezara o uno cuando infla un globo, empieza inflando, ¿no? Entonces le infla y así es como le están haciendo o como lo hacen cada cierto tiempo aquí en Estados Unidos para poder seguir lo que es una vida, si se puede decir, normal. Entonces, como no pueden pagarla, como no tienen los fondos para poder pagarla, pues simplemente aumentan la deuda. Y así como en un globo le siguen inflando, inflando, inflando. Y ya ustedes se imaginarán, si un globo lo inflan y lo inflan, llega un punto en el cual va a tronar, porque, porque no va a aguantar más, obviamente tiene que tronar. Entonces esto simplemente lo han estado aumentando y aumentando cada cierto tiempo, hasta lo que llega un punto que tiene que tronar. Entonces, ese es lo complicado, lo serio de lo que es esto. Aquí, en este artículo de CNN, explica cómo es que esto afectaría a nosotros si Estados Unidos, no decide o no decidiera el gobierno aumentar, aumentar la deuda para seguir con nuestra vida. Dice que si no hacen esto o si no llegan a un acuerdo, que obviamente van a llegar porque siempre lo han llegado, pero no sé hasta qué punto, como les acabo de mencionar, va a tronar esto. Los pagos del seguro, toda aquella persona que está pensionada, los que están discapacitados, de una forma u otra que reciben algún pago del gobierno, eso se vendría abajo. Los empleados del gobierno federal y los veteranos también les afectaría. Los mercados, la bolsa de valores, la afectaría. Para poder pedir prestado costaría mucho más. La economía se iría a recesión. Una de las cosas, estas son simplemente algunas de las cosas que pasarían si, si Estados Unidos no, ya sea que no paga sus deudas o simplemente no, bueno, igual si no llegan a un acuerdo para poder aumentar el techo de la deuda, obviamente que no van a poder pagarla y esto es lo que pasaría. Entonces, esto, esto me lleva a un versículo de la Biblia que dice
El pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Obviamente que no es bueno pedir prestado, nada más que en veces por las circunstancias de la vida se tiene que pedir prestado. Pero sí, aquí hay una advertencia en contra o acerca de lo que, de lo que pasa cuando uno pide prestado. Nada más y nada menos que uno se hace esclavo del prestamista. Y es lo que pasa y es el ejemplo que podemos ver con Estados Unidos. Cómo es que está atado a esclavo a sus prestamistas. Lo, esta es una de las, este es uno de los países más endeudados del mundo. Como lo pueden ver, aquí tenemos a Estados Unidos y así, y así vemos hacia abajo Japón, China, Francia y hasta acá, aquí está México, uno de los 14 primeros. Pero aquí vemos lo que es la deuda que tienen. La otra pregunta es, ¿a quién le debe Estados Unidos? ¿A quién le debe? Aquí vemos otra gráfica y esa es bueno, en parte de su deuda, y esto es quizás podemos decir bueno hasta cierto punto, es que parte de su deuda se la debe, o sea, son a ellos mismos, lo que es al Banco Federal, ¿no? Es lo que parte de su deuda, lo cual ellos tienen. Pero también lo que es aquí la parte amarilla, esto es la deuda que tiene con otros países. Aquí vemos que gran parte, como les acabo de decir, es a ellos mismos, aquí lo que es el gobierno, 8.11 trillones de dólares. La deuda hacia otros países es 6.21 trillones de dólares. Y así a los fondos mutuos, instituciones, depósitos de instituciones, los estados o gobiernos locales, pensiones y ¿cómo se le dicen a estos? Cuentas de ahorros, si se puede decir, que tiene la gente con Estados Unidos y que Estados Unidos cada cierto tiempo les paga intereses y otros, ¿no? Entonces, esto es a lo que, esto es lo que Estados Unidos hacia estas instituciones o gente o países es que Estados Unidos está endeudado. Entonces, me lleva, me lleva a otro versículo de la Biblia que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere decir es que si no podemos administrar poco, no podremos administrar mucho. Si somos infieles en lo poco, también en lo mucho seremos infieles. Lo que ha pasado con Estados Unidos es que a través de todo este tiempo, es que todo el tiempo han gastado más de lo que ganan o de lo que entra al gobierno. Lo han gastado en las guerras, lo han gastado en ayudar, se puede decir entre comillas, a otras naciones, a otras causas. Lo han gastado en veces
tantos ayudas que dan dentro aquí del país, lo han gastado en lo que es el ejército, creo que ya lo mencioné, pero para nuevamente repetirlo, que ahí es donde se gastan bastante dinero. Y obviamente pues los altos salarios de los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que todo el tiempo, que todo el tiempo han gastado más de lo que entra. Y todo el tiempo han estado en un déficit, todo el tiempo. Y es por eso que la deuda, como ven aquí en la gráfica, o sea, está, pero ha ido aumentando aquí dice que ha aumentado casi un 400% en los últimos 20 años. Ya se imaginarán. Entonces este es un problema y si sigue así, pues les digo, en algún momento de la vida tiene y va a tronar. Entonces, que Dios nos ayude porque si Estados Unidos no paga sus deudas, lo más probablemente es que pues tengamos una crisis económica mundial. Y si eso pasa, eso quiere decir que pues sufrimiento, escasez para la población, para la gente. Eso es lo que quería compartirles en esta tarde. Dios les bendiga. Dicen los youtubers, suscríbanse, activen la campanita y que el Señor les bendiga.